Sean bienvenidos a este estudio bíblico que, bueno, vamos a hacer una introducción a la doctrina de los atributos de Dios. Así que el objetivo, hermanos, del estudio bíblico de este momento, de este día, es aprender qué son los atributos de Dios y cuál es la importancia de su estudio. Esto lo voy a desarrollar a través de 3 ideas que vamos a desarrollar. En primer lugar, la posibilidad de conocer a Dios. Vamos a responder esa pregunta. 2, la definición acerca de qué son los atributos de Dios. Y en tercer lugar, vamos a desarrollar y voy a exponer cuáles son las características generales bíblicas de los atributos de Dios. Y al final también quiero, como un anexo, quiero hablarles de cuáles son las formas en que se ha sido dividido, en que ha sido presentado o que se han estructurado a nivel de la historia acerca de los atributos de Dios, y tal vez también al final dar 2 o 3 textos. Si usted es un pastor y usted quiere predicar los atributos de Dios a su iglesia, ¿cómo podría usted a través de algún texto bíblico predicarlos? Así que al final lo vamos a enseñar también. Hablemos de la posibilidad entonces, hermanos, de conocer a Dios. ¿Realmente podemos conocer a Dios? Históricamente, muchas personas han dicho de que no se puede conocer a Dios. Entre ellos Aristóteles, por ejemplo, él decía de que para conocer a Dios, para conocer a alguien, él decía, tiene que haber una familiaridad, es decir, una amistad. Por lo tanto, con Dios no se puede tener esa amistad, decía él. Por lo tanto, Dios no puede ser conocido. Y así como él, muchos filósofos han dicho de que es imposible conocer a Dios. Sin embargo, la Biblia es impresionante porque nos habla tanto de la conocibilidad de Dios, es decir, la posibilidad que tenemos real de conocer a Dios, pero a su vez la Biblia también nos enseña la incomprensibilidad de Dios. Ahora, ¿cómo se conciben estas 2 enseñanzas doctrinales que encontramos en la Biblia? Si bien es cierto, la Biblia nos enseña la incomprensibilidad de Dios, no significa de que Dios no pueda ser conocible. Incomprensibilidad no es lo mismo de inconocibilidad. Dios sí puede ser conocido, pero la incomprensibilidad de Dios lo que nos dice a nosotros es que Dios puede ser conocido no de manera infinita, como solo Dios se conoce a sí mismo, sino que nosotros con una mente finita podemos conocer a Dios por de manera limitada. Hasta donde Dios quiera darse a conocer, así nosotros podemos conocer a Dios. Así que incomprensibilidad no significa de que Dios no pueda ser conocido, ni tampoco significa que Dios no pueda ser comprendido. Significa de que Dios puede ser conocido y comprendido hasta donde Dios nos permite, a través de su escritura, ser conocido y ser comprendido. Hermanos, solo Dios se conoce a sí mismo. Solo Dios puede conocer cuán poderoso es Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Dios no tiene límites. Pero esa infinitud de la omnipotencia de Dios, solo Dios la conoce acerca de sí mismo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Hay un principio que en el medioevo se hablaba y es que lo finito no puede contener lo infinito. Nosotros, seres finitos, creados con una mente finita, no tenemos la capacidad de comprender lo infinito, pero sí podemos nosotros aprender lo infinito. Así que este principio del medioevo, lo finito no puede conocer lo infinito, no puede, contener lo infinito, no significa que lo finito pueda aprender lo infinito, porque sí podemos aprender. Y es lo que nosotros vemos en la Escritura. Por ejemplo, hay un texto muy peculiar, muy emblemático para este punto, que es Efesios capítulo 3, versículo 19, que dice, aparece en pantalla, y así dice: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Veamos esta aparente paradoja, hermanos. Dice el versículo 19, y así conocer el amor de Cristo. Es decir, que la Biblia nos dice que sí podemos conocer el amor de Cristo. Pero luego veamos lo que dice, que excede a todo conocimiento. Es decir, ahí está hablando de incomprensibilidad, de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. En un mismo texto se nos está diciendo que los seres finitos, los seres creados, podemos conocer el amor de Dios, pero que debemos de entender que lo que vamos a conocer solo es lo que Dios quiso que conociéramos, pero que este conocimiento, es decir, que este amor de Cristo sobrepasa todo el conocimiento humano. Es decir, nunca lo vamos a llegar a conocer de manera plena.
Y a eso es que nosotros hablamos con incomprensibilidad de Dios y conocibilidad de Dios. Es decir, hermanos, los seres humanos, nosotros sí tenemos la posibilidad de conocer a Dios, pero es un conocimiento no completo, no pleno, pero sí suficiente para poder nosotros creer en Dios, suficiente para ser salvados, suficiente para ser preservados por el Señor. Solo Dios se conoce a sí mismo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que podemos conocer a Dios? El conocimiento de Dios es posible por tres razones teológicas. En primer lugar, porque en su voluntad Dios quiso ser conocido. En Isaías 40, que es un capítulo muy especial en la Biblia, porque se declara muchos de los atributos de Dios, de hecho es un capítulo memorable donde cualquier pastor puede predicar los atributos de Dios, de Isaías 40. Isaías 40, antes de el profeta explicar y hablar de los atributos de Dios, él presenta a Dios. Y en el versículo 9 dice, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Es decir, Dios le está indicando al profeta que le diga a Judá, que le diga a Jerusalén, he aquí vuestro Dios. Y la manera de presentar quién es Dios es que a partir de ese versículo, a partir del 10, entonces Isaías comienza a hablar de los atributos de Dios, de diversos atributos de Dios, comienza a mencionarlos. Es decir, Dios va a presentar su gloria a través de sus atributos que el pueblo de Judá ya los conocía por las obras redentoras que Dios había hecho desde que fueron creados. Luego entonces viene a volver a hablar acerca del Mesías que ya habló en los versículos anteriores, quien le daría a conocer de manera plena. Ahora, esta frase, di a las ciudades de Judá, aquí vuestro Dios, a mí me hace pensar también, hermanos, el contraste que Dios está haciendo acá versus cuando en aquel momento en donde el pueblo de Dios pecó y transgredió el pacto, construyendo un becerro de oro. Recordemos cómo fue que el sacerdote presentó el becerro de oro a la ciudad, a todos ellos. Les dijo, he aquí vuestros dioses que te sacaron de Egipto. Y es impresionante que esta misma frase Dios la ocupa, solo que ahora él la ocupa hacia él mismo diciendo, he aquí vuestro Dios. Ya es Dios mismo presentándose en su gloria verdadera hacia su pueblo. Y como Dios lo hace, obviamente no a través de un becerro de oro, sino que a través de atributos. Y él comienza a hablar de sus atributos como Dios. Atributos que el pueblo a esta altura ya conocía a través de las obras mismas que Dios había realizado. Así que, hermanos, ¿por qué podemos conocer a Dios? Bueno, porque Dios quiso ser conocido. Dios puede ser conocido porque Dios quiso ser conocido. Por eso Jeremías 31, versículo 34 dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Este texto de Jeremías está hablando de cuál sería el corazón del nuevo pacto. Es un texto que está hablando en el contexto del nuevo pacto. Lo que está diciendo Dios es que el corazón del nuevo pacto es conocerlo a él. Y es lo que hace Jesús. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y en esto consiste la vida eterna, el nuevo pacto. En que conoceréis al Padre y al Hijo al cual tú has enviado. Jesús dijo que te conozcan a ti, oh Padre, y al Hijo al cual tú has enviado. Juan 17, 3. Y esto mismo fue lo que anunció Jeremías, que el corazón del nuevo pacto sería conocer a Dios. ¿Y por qué es posible? Porque Dios será conocer a sí mismo. ¿Y qué más conocimiento de Dios que Dios encarnado en la persona de Jesús? Por eso Jesús dijo, todo aquel que me ha visto al Padre. Porque Él no lo da a conocer, Él hace la exégesis de Dios. Jesús es la exégesis de Dios para el mundo. Juan 1:17. Así que nosotros podemos conocer a Dios porque Dios se da a conocer a sí mismo. Él quiso darse a conocer. En segunda razón por la cual nosotros podemos conocer a Dios es porque fuimos creados y somos recreados a la imagen de Dios. Hermanos, parte de nosotros haber sido creados a imagen y semejanza de Dios es que tenemos la capacidad entonces de conocer y de reconocer a Dios por analogía. Es decir, por la semejanza que tenemos con Él, Dios por analogía, Él se da a conocer a nosotros. Tomás de Aquino
aunque él no fue el originario de esta idea, pero Tomás de Aquino retomó y popularizó una idea que hubo en el medioevo, en donde decía de que 3 formas Dios pudiera ocupar para darse a conocer, para comunicarse. Una comunicación unívoca, es decir, ocupando directamente. Unívoca sería como decir, si yo digo, yo amo a mi mamá, usted podría decir también como ser humano, yo también amo a mi mamá. Entonces nos estamos comunicando de manera unívoca. Es decir, somos 2 seres humanos ocupando la misma expresión porque somos seres humanos. Pero con Dios, Dios no se puede comunicar con nosotros de esa manera porque no somos iguales. Él es Dios, nosotros no somos dioses. Otra forma de comunicarse, si es Tomás de Aquino, es la forma equívoca, por contrarios. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí no me gusta el brócoli. Y usted podría decir, a mí no me gusta la remolacha. Hay contrarios. O yo puedo decir, a mí me gusta el pan. Y usted puede decir, a mí no me gusta el tomate. Son lenguajes contrarios. Pero el tercer forma de comunicarse, que es la manera que Dios ocupa de comunicarse con nosotros, es de manera análoga. Es decir, que Dios ocupando semejanza, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, cuando Dios habla en la Escritura acerca del mismo, Él habla por analogía. Él dice, por ejemplo, que somos la niña de sus ojos. La pregunta es, ¿Dios tiene ojos como los seres humanos tenemos? No, pero Dios está ocupando por analogía, Él se está dando a conocer a nosotros. Dios dice, por ejemplo, que su brazo poderoso nos cubre. Él tiene un brazo. ¿Qué pasa con el otro brazo? ¿Cuántos brazos tiene? ¿Tiene 5? Entonces, Dios ocupa un lenguaje análogo para darse a conocer. Entonces, ¿por qué es así? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Una cualidad de haber sido creados a imagen y semejanza es que podemos conocer a Dios, pero de manera análoga, pero podemos conocerlo. Dios sigue siendo incomprensible, insondables son sus caminos, pero podemos conocerlo lo suficiente para creer en Él y ser salvados por Él. En tercer lugar, podemos conocer a Dios porque también Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra y por medio de su providencia. Cuando yo enseño teología bíblica académicamente a alumnos que ya vieron muchas materias al final de Siempre Reformanda, yo les enseño a ellos de que en teología bíblica lo que buscamos es poder comprender la teología de un texto y la teología de toda la Biblia, la coherencia y la unidad teológica que tiene una escritura, un libro, en el caso de la Biblia, palabra del Señor, que aunque tiene una diversidad de géneros y una diversidad literaria, tiene una alta unidad teológica. En teología bíblica, por lo tanto, hablamos de que una forma de ver la teología y ver la unidad que tiene en su diversidad la Biblia es observando la revelación de Dios. Y lo que nosotros vemos es que la autorrevelación de Dios en la historia es progresiva. Dios va progresando como que fuera orgánica. Entonces, lo que vemos nosotros es que Dios en la Escritura, Él se ha dado a conocer a través, por ejemplo, de obras. Pero cada obra que Él realizó, obras redentoras, Dios enviaba a un profeta o enviaba una palabra que explicaba por qué Dios hizo eso. Y esas obras redentoras explicadas por la palabra de Dios quedaron en la Biblia. Pero también hablamos de que Dios da palabras, como en la mayoría que encontramos en la Biblia, sin necesidad de haber un acto o una obra que Dios realizó. Entonces nosotros decimos que en la Biblia nosotros observamos que la autorrevelación de Dios viene o por palabra que Dios envió directamente y hoy la tenemos escrita, la palabra de Dios, o por obras explicadas también por su palabra. Entonces, ¿por qué podemos conocer a Dios? Bueno, porque Dios ha dado a conocer a través de autorrevelado en la historia de manera progresiva por medio de su palabra y de obras redentoras. Así que la posibilidad de Dios es real. Ahora, esto significa, hermanos, hay un segundo punto importante dentro de este tema, es el privilegio entonces que tenemos de conocer a Dios. Hermanos, si nosotros podemos conocer a Dios, tenemos que reconocer entonces que es nuestro más grande privilegio en Cristo el poder conocer a Dios a través de Él. Y es que la Biblia nos dice que es un gran privilegio para nosotros conocer a Dios. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, es un privilegio conocer al Padre a través del Hijo, porque es un regalo de Dios, es una dádiva divina.
También Jeremías 9, 23, 24 dice, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Hay una tan sola cosa de la cual nosotros los seres humanos deberíamos de gloriarnos, y es conocer a Dios, porque es un privilegio. Pero también tenemos que entender de que si es un privilegio, entonces rechazar el conocimiento de Dios, no querer conocer a Dios, hermanos, es pecado, y es pecado de condenación. Porque realmente, si nosotros nos ponemos a pensar teológicamente, ¿cuál es el pecado que condena? El pecado que condena es rechazar el conocer a Dios a través de Jesucristo, es rechazar a Cristo. Hechos 17:30 dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hermanos, el evangelio es un mandato. Cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, nosotros no le estamos haciendo una invitación. Mira, Dios te invita. No, no, no. Dios no está invitando a nadie. Dios está ordenando al mundo. Es un mandato. Que se arrepientan y crean en Jesucristo. Es un mandato. Es una orden. Que crean en Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen? Juan 3:18 dice, quien cree en él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el pecado que condena a alguien? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, conocer a Dios es el más grande privilegio. Por lo tanto, rechazar el querer conocer a Dios es lo que condena a la humanidad. No conocerlo. No conocerlo. Es decir, no reconocer que Jesús es el único camino para llegar al Padre y que Él es Salvador nuestro. Ahora, por lo tanto, si es posible conocer a Dios, significa que es una necesidad para nosotros, hermanos. ¿Por qué es una necesidad? Hermanos, porque si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, significa entonces que conocer a Dios es lo que va a determinar y lo que define nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra conducta y la manera de adorar a Dios. Todos porque fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, conocer a Dios de quien somos imagen y semejanza es lo que define nuestro propósito, identidad, pero también nuestra conducta. Nuestra conducta moral es conforme al Dios que adoramos. ¿Cuál fue el comportamiento de los hebreos ante un becerro de oro? La Escritura dice que se comportaron como bestias. ¿Por qué? Porque era una bestia. El becerro es una bestia, es un animal. Hay un principio en la Escritura que encontramos de que cada persona moralmente se va a parecer al Dios que adora. Por lo tanto, como Dios es santo, nosotros somos santos. Como Dios es bueno, nosotros podemos ser buenos. Como Dios es paciente, nosotros podemos desarrollar paciencia. Nosotros moralmente siempre nos vamos a parecer al Dios que adoramos. Por lo tanto, es una necesidad para nosotros. La Biblia dice que es una necesidad porque por esta razón y por estas razones, Dios es nuestro mayor bien. Salmo 4, 6, 7 dice, muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? El salmista responde, haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. En otras palabras, el salmista está preguntando, ¿cuál es el mayor bien al cual nosotros podemos tener? Y él dice, que tu rostro brille en nosotros. Ese es un sinónimo de conocerte a ti, Señor. Conocerte. Es el más grande privilegio, pero también Dios se convierte en nuestro más grande bien, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por eso que también es que Jesús, ¿se acuerdan ustedes que Jesús enseñó que a donde estuviera nuestro tesoro, ahí estaría nuestro corazón? Por eso Jesús nos enseña a cuidar nuestro tesoro. En ese texto, nos enseña a cuidar dónde está nuestro tesoro, porque el corazón sigue al tesoro. Por lo tanto, si Dios viene a ser nuestro mayor bien, ahí con Él va a estar nuestro corazón. Por lo tanto, Jesús habló de que debemos de cuidar el tesoro al cual nosotros vamos a atesorar. Pero también es una necesidad para nosotros porque el conocimiento de Dios es el impulso de nuestra perseverancia cristiana. Hermanos, quiero decirles que el texto de Daniel 11:32, el texto no significa que los seres humanos haremos milagros y señales prodigiosas que solo Dios puede hacer.
ni tampoco significa que en el conocimiento hay un poder inherente solo el hecho de conocer. Y esto lo podemos comprobar porque ¿cuántas personas hay muy intelectuales, son grandes teólogos, pero no son creyentes de Jesús? Muchas personas, yo conozco una persona que es un gran teólogo, pero que él no cree que Jesús es hijo de Dios, por ejemplo. ¿Cuántas personas conocemos que tienen un gran conocimiento de la Biblia, pero no tienen vidas piadosas? Tienen vidas desastrosas, entregados a lascivia y a pecados, aunque tienen conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una de las razones por las cuales nosotros necesitamos conocer a Dios es porque Él es nuestro impulso para la perseverancia cristiana. Hermano, Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El contexto de este versículo, el versículo 31 y 32 al inicio, el contexto es de apostasía durante una crisis. Pero Daniel dice, algunos van a apostatar, pero los únicos que no van a apostatar son aquellos que, conociendo a Dios, se van a mostrar fuertes y se van a mostrar fuertes para actuar. Entonces el contexto lo que nos está diciendo es que el conocimiento de Dios lo que hace es que nosotros perseveremos en la fe en tiempos de prueba. Que nosotros vamos a poder resistir las tentaciones y vamos a poder resistir las pruebas precisamente porque conocemos a Dios. El tema es del temor que surge en nuestro corazón de pecar contra Dios porque conocemos a ese Dios. Así que este texto de Daniel lo que nos dice es que entre más conozcamos a Dios, más va a ser nuestra firmeza en tiempos de calamidad. Por eso es que los días domingos yo estoy predicando de la serie que le he llamado Incomparable, donde estamos hablando de los atributos de Dios, precisamente por lo que dice Daniel, porque el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar en tiempos de pandemias y en general en cualquier tipo de tiempo, ya sea tiempos de paz como tiempos de calamidad. Por ejemplo, qué interesante que el alcalde de Nueva York acaba de decir hace un par de días atrás que ya está bajando el número de muertos en Nueva York, ya pasaron el pico, y él acaba de decir de que eso no lo hizo Dios. Él dijo, Dios no tiene nada que ver aquí, dijo el alcalde de Nueva York. Dios no ha hecho esto, dijo. Han sido los doctores, las enfermeras y el gobierno. Increíble, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el temor que surge en el corazón de una persona viene de conocer a Dios. Pero también nosotros tenemos una necesidad de conocer a Dios porque es la manera en que usted y yo podemos darle la gloria de vida a su nombre. Dice Isaías 40:25, dice, ¿con quién me compararán? Pregunta Dios. ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Dios está diciendo que Él es incomparable. Por eso que cuando usted y yo, hermanos, decimos, por ejemplo, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios, imagínate que usted está hablando con una persona y le dice, no, mira, Dios es omnisciente, Dios es sabio. ¿Sabe lo que usted está haciendo en ese momento? Usted está reconociendo públicamente quién es Dios. Usted le está dando la gloria de vida a su nombre. Eso es todo lo que usted está haciendo. Cada vez que usted dice, Dios es todopoderoso, usted lo único que está haciendo ahí es dándole la gloria de vida a su nombre. Pero si usted no conoce a Dios, si usted no conoce los atributos de Dios, ¿qué gloria le va a dar usted a Dios? No se puede. Más bien sería la gloria a qué tipo de Dios usted le está dando, al verdadero o al falso. Entonces, la pregunta es, en el tiempo ya que nos queda, ¿qué son los atributos de Dios, hermanos? Quiero empezar primero definiendo qué es un atributo en general, la palabra atributo. Un atributo es una característica que hace que alguien sea lo que es. Por ejemplo, veamos de un objeto. Dígame los atributos del azúcar. Bueno, usted podría decir, es dulce, ok, eso es un atributo. Es sólido o líquido, le preguntaría yo. Bueno, en su mayoría es, como nosotros la tomamos, la ocupamos, es sólido al inicio, ok. ¿Qué más características tiene? ¿Qué color es? Ah, bueno, es cristalino, ok. Cierta tonalidad de blanco, ok.
Y así nosotros podemos hablar de las características que componen algo para que sea ese algo y sea reconocible, identificado como tal. Esos son los atributos, características que hace que alguien sea identificado según lo que es. Pero en Dios, hermanos, un atributo no solamente describe lo que Dios hace, porque en algunos casos hay atributos que sí hablan de lo que Dios hace, pero un atributo de Dios no solo es algo que describe lo que Dios hace, o como algo parte de su ser, no, sino que describe su esencia misma. Un atributo de Dios describe un aspecto de la esencia divina de Dios. Por ejemplo, así como nosotros hablamos de un carácter cristiano, carácter, ¿verdad? Características que identifican a un cristiano entre tantas personas, y con estas características nosotros podemos ver si alguien es cristiano o no. De igual manera, Dios posee características, posee atributos divinos que lo distinguen a Él como Dios, como un ser divino distinto de lo creado. Y por lo tanto, estas características nos demuestran su esencia divina, no lo que Dios hace, sino que su esencia divina. Si obviamente algunos de estos principios, de estos atributos, nos hablan de lo que Dios hace, como les digo, pero lo que nos demuestran es su esencia. Por eso, hermano, fíjese, en el capítulo 40 de Isaías, cuando él dice, he aquí tu Dios, él prosigue a hablar de atributos que demuestran que ese ser que está hablando realmente es Dios. Por lo tanto, que él tiene naturaleza divina. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace lo mismo en el Areópago. Cuando él está predicando en el Areópago de Atenas, en Hechos 17, en el versículo 29, él dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina, y ahí viene, la naturaleza divina, la esencia. No podemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte o el pensamiento humano. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque recordemos que Pablo dijo esto después de ya haber presentado varios atributos de Dios. Cuando él comienza ahí por el versículo 24, más o menos, él comienza a predicarle en el Areópago. Fíjense todos los atributos que Pablo ha predicado en este pequeño texto. Él ya había hablado, antes del 29, él ya ha hablado de la soberanía de Dios, él menciona la omnipresencia de Dios, menciona la independencia de Dios, menciona la providencia de Dios, menciona la aceidad de Dios, menciona la justicia de Dios y menciona la misericordia de Dios en la salvación. Impresionante. En pequeño texto, Pablo menciona todos estos atributos del Creador. Por lo tanto, luego de escribir todos estos, él dice por conclusión, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que entender de que Dios no es oro y piedra ni nada de eso. Ni siquiera es producto de un pensamiento, sino que los atributos nos dicen quién es Dios. Entonces, una vez más, ¿por qué Pablo ocupa atributos para describir a Dios como lo mismo hizo Isaías para describir a Dios? Porque, hermanos, los atributos no son partes de Dios. Dios es indivisible. Eso tiene un nombre dentro de los atributos de Dios. Se le conoce como la simplicidad de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, lo voy a predicar a la iglesia más adelante, la simplicidad de Dios, que es importantísimo entenderlo. Dios no tiene partes como nosotros. Nosotros tenemos partes, mano. Okay. ¿Por qué Dios no tiene partes? Porque si dijéramos que Dios tiene partes, recordemos que una parte es menor que el todo. Y el todo no puede ser nada sin su parte. Entonces, si nosotros decimos de que Dios tiene partes, significa de que Él no es perfecto. Dios no tiene partes. Dios es un solo ser. Dios es simple. Y así lo dicen las confesiones. Por eso dice que Dios es simple, dice. A eso se refiere, que no tiene partes. Por lo tanto, los atributos no son parte de Dios. Cada atributo es su esencia. Si nosotros decimos de que Dios es bueno, entonces significa de que Dios intrínsecamente Él es bueno. Su bondad es Dios y Dios es su bondad. Así que nosotros vemos de que
Dios es sus atributos y sus atributos son Dios. Por eso es que, hermanos, en la historia, los atributos de Dios han tenido varios nombres. Por ejemplo, algunas personas la han llamado perfecciones en la historia de la iglesia. Las perfecciones expresan lo que significa, se refieren los teólogos cuando han hablado de perfecciones, expresa de que Dios tiene cualidades buenas al más alto grado. Otra palabra que se ha ocupado en la historia de la iglesia para los atributos de Dios son virtudes, tomado de la primera carta de Pedro 2:9, donde dice que nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos amó. Estas virtudes en griego significa excelencia, refiriéndose a las cualidades divinas y perfectas que Dios tiene. Una tercera palabra, menos usada, pero también se ha usado en la iglesia, es propiedades, donde se habla de las cosas que le son propias a Dios, como teología propia, por ejemplo. Entonces hablamos de propiedades de Dios. Pero la palabra más comúnmente usada para referirnos a estas perfecciones, virtudes y propiedades de Dios son atributos. Así que particularmente voy a seguir ocupando la palabra atributo para referirme a estos aspectos de la esencia misma de nuestro Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas hablaron, por lo tanto, así de la incompatibilidad de Dios basados en sus atributos. Es decir, después de enlistar ellos una serie de atributos divinos, el profeta pregunta en Isaías 40, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán ustedes? Dice. Porque cuando él enlista la cantidad de atributos que Dios posee, obviamente la conclusión lógica es, nadie se puede comparar a él. Nadie, no hay nada en la creación que se compare a Dios. Por lo tanto, Dios es incomparable. Ahora, la incomparabilidad de Dios no significó de que Dios no fuera inalcanzable. Dios es incomparable, pero Él es alcanzable según como Él mismo se da a alcanzar. De hecho, Dios dice, buscadme mientras todavía yo pueda ser hallado. Dios es alcanzable, pero hasta el límite donde Él nos permite alcanzarlo. Ahora, esto Dios lo resume en la gloria de su nombre. Por eso es que el nombre de Dios es algo que se estudia dentro de teología propia, porque el nombre de Dios resume la gloria de Dios y resume sus atributos. Vamos a ver solamente un texto para entender esto. Éxodo 33, del 18 al 19 dice, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. ¿Se recuerdan ustedes de esa parte donde Moisés le pide a él, estando él en la presencia del Señor en el monte, él le pide a Dios, muéstrame tu gloria, le dice, muéstrame todo tu esplendor. Versículo 19, y el Señor le respondió a Moisés, voy a darte pruebas de mi bondad. Y menciona atributos ya. Quiero que veamos lo que está pasando acá. Moisés le dice, yo quiero conocer tu gloria. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ok, te voy a dar a conocer mis atributos. ¿Ve usted la relación entre atributos y gloria de Dios? Entre atributos y esencia de Dios. Pero en este contexto de la esencia de Dios, dice, voy a seguir leyendo. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y esto es importante. El nombre de Dios está completamente ligado a la gloria de Dios y completamente ligado a los atributos de Dios. Por eso luego dice, y verás que tengo clemencia de quien yo tengo tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. En otras palabras, hermanos, el nombre de Dios resume la gloria revelada en sus obras de gracia. Por eso es que cada vez que Dios va a glorificar su nombre, Él hace una obra. Y en la obra Él dice, Dios proveedor, Dios todopoderoso, y ahí vienen todos los calificativos, El Shaddai, Sidkenu, Jehová Jireh, y todos los demás. Pero en cada vez, fíjense bien, veamos en cada obra, veamos Jehová Rafa. ¿Qué vemos ahí? Dios mostrando su gloria a través de un acto redentor por su pueblo y dando un nombre. Todo en un mismo evento. Por eso es que cuando hablamos de atributos de Dios, también podemos hablar de nombres de Dios, porque Dios encierra en cada nombre su gloria. Entonces,
Por eso es que nosotros vemos que el nombre de Dios, hermanos, no solamente revela un nombre de Dios, no revela únicamente lo que Dios hace, sino quién es Él. Y es exactamente igual a lo que nosotros vemos en el nombre de Jesús. Y le pondrá por nombre Jesús, dijo el ángel Gabriel a María, porque Él salvará al pueblo de Dios de sus pecados. Está diciendo, 1, lo que Él hará. 2, ¿quién es Él? Salvador. Entonces el nombre de Dios está relacionado con los atributos, porque encierra lo que Dios hace, sí, pero también lo que Dios es, esencia. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Ok, veamos cuáles son las características entonces de los atributos de Dios. Primera característica, hermanos, veamos en pantalla, primera característica bíblica de los atributos de Dios, y es que es revelada solamente en las Escrituras. Hermanos, es muy normal en la Biblia que Dios ocupe la fórmula Dios es. Por ejemplo, Dios es santo, misericordioso, bueno, clemente, compasivo, paciente, etc. Dios es. Esa fórmula es muy común en la Biblia, pero también otras veces Dios no ocupa esa fórmula, sino que Él califica con alguna palabra, alguna obra redentora de Él. Por ejemplo, dice el salmista, su grandeza es inescrutable. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ahí está hablando de la infinitud de Dios, de la incomprensibilidad de Dios. Nosotros, en teología sistemática, hablamos de la infinitud de Dios, pero la palabra infinitud no aparece ahí, pero sí lo vemos implícito cuando dice su grandeza es inescrutable. Entonces, pero lo importante aquí es que tenemos que reconocer, hermanos, que los atributos de Dios son exclusivos de la sola Escritura, no de experiencias modernas. Lo digo porque hay personas, pero sobre todo personas de teología de prosperidad o teologías metafísicas como yo decreto, yo declaro, etcétera, etcétera, en donde ellos de sus experiencias hablan acerca de Dios. Por ejemplo, hemos escuchado aberraciones cuando dicen de que el Espíritu Santo, quien es Dios, da el don de la borrachera, por ejemplo. Wow, está hablando en contra de un atributo de Dios, ¿verdad? Pero es impresionante porque ellos piensan que los atributos de Dios vienen de conocimiento o experiencias personales. No, hermano, no viene de experiencias personales. Viene revelado solamente por la Escritura, ¿verdad? Por lo tanto, es la primera característica, sola Escritura. De ahí podemos tomar los atributos de Dios. Segunda característica, hermanos, son varios atributos, sí, pero solo es un único Dios. No podemos olvidarnos eso. Hermanos, Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno. Ese versículo habla de la unicidad de Dios, de la unicidad o de la singularidad de Dios, como usted quiera llamarle, vista en su perfección. Es decir, hermanos, los atributos de Dios no son parte de Dios, sino aspectos de quién es Él, aspectos de su esencia, porque Dios no tiene partes, Dios es indivisible, Dios es uno. Ahí está hablando de su singularidad, que es único porque Él es el único Dios, pero Él es uno, está hablando de su unicidad, no tiene división. Así que, hermanos, hablar de la naturaleza o de la esencia divina es hablar de quién es Dios, de lo que Dios es, perdón. Fíjense bien, vamos a hacer esta diferencia. En teología, cuando nosotros hablamos de la esencia de Dios o de la naturaleza de Dios, estamos hablando de lo que Dios es. Pero cuando hablamos de atributos, es hablar de quién es ese Dios. Esencia es de que Dios es Dios. Atributos de qué es ese Dios. Es la diferencia entre atributos y esencia. Ahora, esto significa también, cuando decimos que Dios es uno, de que Dios es indivisible, Él no tiene partes, no está compuesto por partes. Por lo tanto, los atributos son Dios y Dios es sus atributos. Una vez más, los atributos son Dios y Dios es sus atributos. Por lo tanto, hermanos, no significa tampoco, hay que evitar un error, no significa de que cada atributo es idéntico al otro. No, no, no. El amor no es idéntico a su justicia, pero ambos son Dios.
¿Ok? Sus atributos son aspectos de su esencia. Lo que sí nosotros vemos es que cada atributo es una muestra del carácter distinto de la naturaleza divina. Es un aspecto de la esencia llamada Dios. Por lo tanto, no son idénticos, son distintos cada atributo entre sí, pero todos son aspectos de un mismo Dios. Pero también hay una tercera característica de los atributos de Dios, y es que se revelan en cada persona de la Trinidad de manera igual. Hermanos, Dios es un Dios triuno. Sus atributos están en cada una de las personas divinas. Históricamente, hay algunos que piensan que hay atributos distintos en el Padre, que no están en el Hijo y que no están en el Espíritu Santo. Eso, hermanos, para serles honesto, se consideró una herejía y siempre se ha considerado una herejía por la iglesia verdadera, tanto que se trató en los concilios. Hermanos, Dios comparte como triuno, Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten un mismo nombre. Recordemos que Jesús dijo, bautícelos en el nombre, no en los. Dijo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que ellos comparten un mismo nombre. En Juan 17, Jesús dijo, Padre, los voy a guardar en tu nombre, el nombre que me diste, que es el nombre de Jesús. Es decir, que la Trinidad o la Triunidad comparten una misma gloria, un mismo nombre, mismos atributos. De hecho, hermanos, la iglesia verdadera, desde siempre, desde que Dios la creó, ha declarado el credo de Atanasio, y lo quiero citar, dice el credo de Atanasio de la siguiente manera, parte del credo, porque es más largo. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe universal, y que no la guarda, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe universal es que veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, y ahí viene a hablar ahorita de atributos. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Así que se revelan en cada persona de la Trinidad de igual manera cada uno de los atributos. Pero también hay una cuarta característica y es la manifestación de los atributos brillan en la obra terminada de Jesucristo. Es la cuarta característica de los atributos de Dios, que brillan en la obra terminada de Jesús. Hermanos, ahora todos los pueblos y naciones pueden conocer a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Dios encarnado. ¿Por qué? Porque toda la gloria y la plenitud de la deidad están en su cuerpo humano. Esto lo dice Colosenses 2, del 2, versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad, de la esencia divina, habita en forma corporal en el cuerpo de Cristo. Por eso es que en la Biblia vemos que en Filipenses 2:9 a él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Se nos dice en Juan 17 que él heredó el nombre del Padre, el cual es Jesús. Se dice también que en 1 Corintios 1, él es la sabiduría, el poder, justificación, santificación y redención. Se nos dice en Apocalipsis 21 y 2 Corintios 4 que él es la gloria de Dios que ilumina la iglesia. Y Jesús mismo, acerca de sí mismo, dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Jesús mismo está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso. Hermanos, nosotros podemos conocer a Dios en la majestad de sus atributos, gracias a Cristo Jesús, quien nos revela entonces a Dios. Nada más para concluir, hermanos, históricamente ha habido diferentes formas de clasificar los atributos divinos. Todos tienen fallas, no hay ninguno que sea la mejor manera de presentar los atributos, tal vez unos son más útiles para la iglesia que otros. Pero, por ejemplo, San Agustín clasificó dividiendo atributos que él miraba de majestad y luego atributos de obra, pero no hay una clasificación única. Históricamente, la iglesia ha dividido de forma binaria en dos partes los atributos. Por lo tanto, hay 7 formas de dividir los atributos de Dios que han sido útiles a la iglesia, uno más que otros. En primer lugar, dice, lo primero son los atributos de eminencia y de negación. Eminencia se refiere a atributos que son afirmativos. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es bueno. Ahí está afirmando. Y los de negación son aquellos que se llama por la vía contraria o la vía de la negación. Es, por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios está hablando de quién es Él, pero de forma negativa. Dios no puede mentir. Así que esta es esta vía. Atributos de eminencia y atributos de negación. Por ejemplo, en la Confesión de Westminster se puede ver de alguna manera cómo ellos ocupan la vía de la negación para decir qué es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Él? Una segunda forma de clasificarse históricamente es atributos absolutos y relativos. Se le llama absolutos a los que son inherentes de Dios sin considerar cómo Él se manifiesta al mundo, los que son inherentes a Dios. Eternidad, por ejemplo, majestad. Y están los atributos relativos, que son los que Él manifestó al mundo, como gracia, misericordia, ira, etc. Una tercera clasificación es los atributos de perfección y de vida. Perfección se refiere a atributos de gloria, como simplicidad, inmutabilidad, espiritualidad. Y atributos de vida se refiere a los de inherentes a su vida, como Dios, que es sabiduría, voluntad. En la voluntad se incluye, los teólogos que trabajan de esta manera, incluyen dentro de la voluntad de Dios el amor, odio, gracia, justicia, etc. Y luego ponen la omnipotencia. Número 4, una forma siempre binaria de presentar los atributos divinos son atributos existenciales y atributos espirituales. Existenciales se habla, por ejemplo, de la supremacía de la existencia de Dios, que tenga que ver con esa supremacía, como Dios autoexistente, infinito, eterno, inmutable, etc. Y los atributos espirituales se refieren a los que pertenecen a su naturaleza como espíritu. Por ejemplo, Dios es incorpóreo, vida, omnisciencia, omnipotencia. Ahora, todos estos anteriores, hermanos, todos presentan grandes dificultades. Preguntas que por qué tú le llamas X a la omnipotencia cuando la omnipotencia también puede estar en Y. Entonces, hay problemas en todos. Pero el uso más común por la iglesia reformada, por las doctrinas reformadas, es este quinto que le voy a mostrar, este quinto sistema, que es atributos comunicables e incomunicables. Se le llama comunicables a aquellos que Dios comunica de manera finita, limitada, a quienes Él ha creado a imagen y semejanza. Atributos comunicables de Dios para nosotros son bondad. Dios es bueno, nosotros podemos también ver bondad en nosotros. Dios es amor, nosotros también podemos amar, etc. Atributos comunicables. Atributos incomunicables son aquellos atributos para los cuales no hay analogía, que son exclusivos de Dios porque Él es Dios. ¿Cuáles son esos? Los que Él no puede comunicar al ser humano: eternidad, omnipresencia, etc. Una sexta manera de presentar los atributos de Dios es atributos morales y no morales. Morales se refiere a atributos como tal, ¿verdad? Rectitud, justicia, amor. Y los no morales son aquellos, como lo dice la palabra, que no son morales, que hablan de la majestad de Dios, como que son naturales a Dios, como eternidad, infinitud, etc. Y por último, la última forma de clasificación es
atributos de grandeza y atributos de bondad. Los atributos de grandeza se refiere a eternidad, poder, sabiduría. Y atributos de bondad se refiere a misericordia, amor, justicia. Por ejemplo, hermanos, yo personalmente, como lo voy a predicar en la iglesia Gracia sobre Gracia, ya a partir de este domingo, el orden que voy a ocupar para predicar acerca de los atributos de Dios, voy a ocupar este séptimo sistema. Voy a comenzar con atributos de grandeza y voy a concluir con atributos de bondad de Dios. ¿Dónde se defiende este sistema, que también no es perfecto? De Éxodo. Cuando hablamos de Éxodo y le mostré lo que dice Moisés, cuando usted toma todo el pasaje y usted analiza todo el pasaje, usted puede ver que primero Dios presenta su majestad y luego él ya habla de su bondad y de lo que él hace, porque él es bueno. Así que nada más para consejo, hermanos, para aquellos que son pastores, hay dos textos impresionantes en el Antiguo Testamento que usted puede ocupar para predicar en un solo sermón los atributos de Dios. Uno es Éxodo 34 y otro es Salmo 145. Y en el Nuevo Testamento hay dos textos, los dos están en 1 Timoteo. Uno es 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al 17, y 1 Timoteo 6, del 15 al 16. Hermanos, es un placer haber estado con ustedes. Espero que podamos vernos la próxima semana. Que Dios les bendiga muchísimo. Les amo en el amor del Señor y les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga muchísimo.